Buenos días, buenas tardes. Va a ser la exposición del suelo, sobre los suelos. El suelo es un cuerpo natural localizado en la capa más superficial de la corteza terrestre, el cual es producto de transformación de la roca y sedimentos que cubren la tierra. Su función cuenta con la ayuda de factores como el clima, el relieve, organismos animales y vegetales en el paso del tiempo. Tenemos las partes del suelo: 25% material mineral, 5% material orgánico, 25% de agua del suelo y 25% de aire del suelo. Organismos que habitan el suelo. Hay mucha cantidad de organismos que habitan en el suelo, los animales y vegetales de todos los tamaños. Algunos de ellos se alimentan de residuos, otros de materia en descomposición y otros comen organismos vivos en material oscuro que se genera a lo largo del proceso de vida de todos los seres habitantes del suelo, en los que llamamos humus. El suelo es dinámico, que trata de decir que cambia, que puede cambiar por la temperatura, la precipitación, que no va a durar varios años siendo el mismo suelo, por ello es dinámico, cambia. Tenemos que la tierra, el suelo tiene vida. Los organismos del suelo son los encargados de descomponer todo tipo de desechos, organismos, hasta transformarlos en humus. Tenemos el humus, el ejemplo, al caer las hojas del árbol, los organismos como las lombrices descomponen las hojas hasta transformarlas en material para el suelo. ¿Por qué es importante el suelo? Porque mediante el suelo podemos tener alimentos, cosechas, tenemos alimentos gracias al suelo. Tenemos el regulador hídrico, tenemos la agricultura, la ganadería. ¿Cómo se forma el suelo? Vamos a aprender sobre los materiales que dan origen al suelo y su proceso de transformación. Además, veremos cómo los factores del clima, relieve y organismos ayudan a la información y evolución de este recurso a través del paso del tiempo. Ahí tenemos las rocas. Acá muestra un ejemplo de una formación de minerales y rocas. Cuando hace erupción los volcanes, pueden transformar minerales como el cuarzo, el yeso, calcita, mica y entre otros. Tenemos cómo se transforma una roca en el suelo. Tenemos los fenómenos físicos: cambio de temperatura, cambio de estado de agua. Tenemos los fenómenos químicos también: la solución, la hidratación, la hidrólisis, la oxidación. Tenemos los factores que intervienen en la formación del suelo. El material primario se da origen al suelo, se le denomina materia parental. Ese es el punto de inicio. A partir de allí se representan los procesos de la formación, de los cuales dan como resultado final el suelo. Estos procesos han sucedido desde el inicio o génesis del suelo y continúa siguiendo, ya que el suelo es dinámico y cambiante. Procesos de ganancia. Y muestra los minerales, la ganancia de material arrastrado por el río cuando erupciona un volcán o hay un choque entre unas montañas, se mueve la tierra. Los procesos de pérdida de material de erosión, tenemos los procesos de translocación, los procesos de transformación. Tenemos el clima, tropical, suelo trópico, suelo de zona templada, lluvia abundante, lluvia escasa. Esto ocurre más en los desiertos. Tenemos los microorganismos, los mesoorganismos. Tenemos los macroorganismos, que son los mamíferos, anfibios, aves. El tiempo, ahí muestra sobre el suelo joven, suelo maduro, suelo viejito y suelo seniles. Tenemos los paisajes: valles, montañas, planicies, ríos, colinas, suelos en un valle,
suelos de planicie, los suelos situados en una zona plana como altiplano y cundiboyacense. Estos suelos no sufren ningún cambio por lo que son planos. Suelos en pendientes sí sufren un cambio, también como los deslizamientos. ¿Cómo se diferencia el suelo a través de sus propiedades? Todos los suelos de las diferentes regiones del planeta representan características especiales que los diferencian e identifican, que no todos son los suelos iguales. ¿Qué es el perfil del suelo? Tenemos el horizonte del suelo. Tenemos el horizonte A, horizonte C, roca madre, material parental, calita. ¿Qué son las propiedades del suelo? Las características o rasgos diferencian un suelo a otro. Algunos se determinan por simple observación como el color y la profundidad. Otros se determinan al hacer un análisis en el laboratorio. También está la propiedad física del suelo, espesor del suelo. Ahí muestra horizonte A, horizonte B, horizonte C y la roca madre. Ahí da un ejemplo de diferentes suelos como el de Quibú Chocó, como el de Leticia de Amazonas, que es un suelo más diferente que el de Zipaquia, Cundinamarca. Son suelos cambiantes que son más diferentes. Tenemos textura, que está el suelo arenoso, arcilloso y francos. La estructura del suelo. Al observar un perfil del suelo encontramos que los materiales que los descomponen están unidos entre sí y organismos en forma de terrones. Son llamados estructuras características que se describe en campo. De acuerdo con la observación directa podemos encontrar los siguientes tipos: glandular y glucosa, plástica y laminar, columnar, da la humedad. Hay unos ejemplos. Tenemos la infiltración, que hay en una parte y en otra parte, depende de qué parte del suelo tenga más agua. En la parte como más le entre agua a la planta, tendrá mejor color que en la otra parte. Propiedad química del suelo. Tenemos la acidez del suelo, capacidad de intercambio de alimentos, capacidad de retener nutrientes.